Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cómo están ustedes? Bueno, no fue muy seguro el bien, pero qué bueno que estamos aquí para adorar y glorificar juntos a nuestro Dios. En esta mañana nosotros vamos a estar hablando del Dios que provee todas nuestras necesidades. Vamos a leer Filipenses el capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 20. Pero antes nosotros vamos a orar. Si les parece bien ponerse sobre sus pies, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta mañana porque nos has permitido congregarnos sin impedimento, sin ningún impedimento del Estado, ni del gobierno, ni de ninguna autoridad, sino que libremente podemos venir aquí a tu templo y adorarte junto como una sola congregación. Padre, gracias te damos por este tiempo de comunión, por este tiempo de alabanza y adoración, y te rogamos que seas tú quien abras nuestro corazón para escuchar tu voz. Padre, utiliza tu palabra y que sea ella la que nos hable en esta mañana. Padre, también te pedimos por nuestro hermano Freddy, que se encuentra delicado de salud. Nosotros te rogamos que seas tú quien le proveas a él lo que necesita en esta etapa y que tú lo acerques aún más a ti. Padre, el sentido de nuestra vida es poder adorarte, y mientras más te conocemos, más nosotros te adoramos y te rogamos que eso sea real en la vida de Freddy y sea real en nuestras vidas. Ayúdanos a adorarte plenamente porque estamos convencidos de quién tú eres. Padre, en tus manos estamos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así puesto de pie vamos a leer brevemente. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, los versículos 14 hasta el 20. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica, que enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, añada bendición a su santa palabra. Pueden tomar asiento. El Dios que provee todas nuestras necesidades. A medida que el ser humano crece, atraviesa por muchos cambios que van relacionados con su edad y también van relacionados con su etapa de madurez. Tiene que enfrentar muchos cambios. Esos cambios involucran emociones como la alegría, la ansiedad y las preocupaciones. Estas emociones suelen aparecer en cada cumpleaños o después de los cumpleaños, o de acuerdo al grado de madurez que posea la persona. Eso va a aparecer: alegría, ansiedad, preocupación. Las cosas que le preocupan a un niño de 5 años no son las mismas cosas que le preocupan a un joven adolescente que va a comenzar a trabajar y también tiene que estudiar al mismo tiempo. No le preocupa lo mismo. En cambio, está presente el hecho de que hay una precariedad de algo. Algo le falta, ya sea algo material, o ya sea algo de carácter, o ya sea algo emocional, o algo físico.
Algo le falta en esta nueva etapa y por eso se preocupa, se llena de ansiedad. El joven estudiante puede estar preocupado por el transporte que debe tomar para ir a la universidad. Él quizás debe de estar consciente de dónde va a vivir, con quién va a vivir, mientras que el niño de 5 años quizás está pensando que la mochila que él tiene no es del superhéroe que él quisiera. Son dos preocupaciones completamente diferentes. Un padre de familia que tiene 7 hijos entre 12 y 25 años no tiene las mismas preocupaciones que un padre que tiene su primer hijo y que apenas ese hijo va a comenzar la escuela. La joven soltera que está a punto de casarse tiene preocupaciones diferentes a la señora elegante que perdió a su esposo recientemente. En cada oportunidad, el problema no es la preocupación en sí misma. El problema es que todo lo que nosotros abrazamos lo creemos como nuestra única fuente de sustento fuera de Dios. Ese es el problema. Lo que implica la garantía de la seguridad de mi futuro, la salida de la pobreza, la búsqueda de una aparente felicidad pero que es pasajera, nuestro ajustado y obstinado sueño americano. Mis hermanos, un corazón vacío, sin el Evangelio, es capaz de invertir todo el tiempo, todo su dinero, toda su salud, todos sus recursos en algo creado que solo puede garantizar una cosa, y es el rechazo rotundo a Dios como su fuente de gozo y de sustento pleno. Es lo único que puede conseguir. El problema se agudiza, se vuelve más severo, cuando sutilmente la adoración se centra en mi propia imagen. Yo comienzo a pensar, yo quiero tener más dinero, pero es para yo sentirme más seguro. Porque si viene cualquier cosa yo puedo resolver. O yo quiero ser exitoso porque así las personas que me conocen me van a respetar. O yo no quiero que nadie me moleste pidiendo ayuda. Yo quiero estar tranquilo en mi espacio. Yo solo quiero y yo quiero y yo quiero. Y es para mí y solo para mí. Eso es una ruta sin sentido de guardar agua en un tinaco que está roto. El agua no se va a mantener en ese tinaco. Esta idolatría aguda busca rechazar al prójimo, no pensar en su prójimo. Su mundo ideal es donde él existe y solamente él. Y no necesita de un Dios que le diga lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. No necesita a nadie que lo aconseje, sino que él se cree su propio consejero. ¿Y quién más que él piensa para aconsejarse a él mismo? Porque él se conoce demasiado. Todo lo que necesita está dentro de él. Así piensa. Eso es exactamente lo opuesto al Evangelio. Y esa era una de las amenazas para los filipenses en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Es interesante al ver esta perspectiva de una persona que se cree autosuficiente y cree que puede proveer sus propias salidas fuera de Dios. Y tan sencillo verlo como de la siguiente manera. Hay una historia que yo usualmente la comparto y si me dejan hablar mucho, la voy a hacer frecuentemente. Y es de una señora que va a un supermercado en un carro. Este supermercado está full de vehículos. No hay un espacio para otro vehículo. La señora está angustiada porque siente que está gastando mucha gasolina en el vehículo. Y también ella siente que está perdiendo el tiempo porque luego tiene que ir a trabajar. Así que ella, en su desesperación, dice, Dios, por favor, permite que yo encuentre un parqueo. Y no termina bien la oración y ella encuentra un parqueo. Rápidamente ella dice, Señor, gracias, ya yo encontré uno, muchas gracias, yo me voy a parquear. Se olvidó inmediatamente de que Dios es quien responde. Fue quien respondió su oración. Y nosotros no estamos muy lejos de esa condición. Dios nos otorga muchas cosas a diario y nosotros lo olvidamos. Y los filipenses no era algo que no le pudiera ocurrir. Ellos tenían esta amenaza. Si pueden ir conmigo a Filipenses el capítulo 3, el versículo 18. Pablo en un capítulo anterior le está diciendo que por ahí andan muchos
de los cuales yo les dije muchas veces, y aún ahora yo lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El único fin de ellos es su perdición, porque el Dios de ellos es el vientre. Ellos solamente están pensando en qué le llene su vientre, en qué ellos van a comer. Y la única gloria es su vergüenza, porque solamente están pensando en lo terrenal. Por ello Pablo le daba ejemplos de vidas durante toda la carta a los filipenses. Le daba ejemplos de vidas que estaban centradas en el Evangelio. Le daba ejemplo de cómo Cristo no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Daba ejemplo de otros hermanos y daba ejemplo de sí mismo. En el mismo capítulo 3, el versículo 13, Pablo, dando su ejemplo, dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero yo hago una sola cosa, y es que yo me olvido ciertamente lo que queda atrás y yo me extiendo a lo que está adelante. El versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo estaba convencido de que en el pueblo de Filipos, los filipenses, habían creyentes. Los había por el testimonio y por la ayuda que él había recibido de ellos. Él les continuaba dando ejemplos de perseverancia y de humildad, y a la vez él le animaba a ellos a recordar que es Dios el que provee todas sus necesidades. Todo lo que ellos necesitaban y aún lo que Pablo estaba necesitando, era Dios que lo proveía. Y hoy nosotros queremos prestar atención a esta verdad. El Dios que provee todas nuestras necesidades. En primer lugar, el Dios que provee todas las necesidades utiliza las relaciones cristocéntricas como sus instrumentos. Ese es el instrumento que Dios utiliza para proveer. Es un instrumento que Dios utiliza frecuentemente. Son las relaciones cristocéntricas, y eso es lo que vamos a ver en el versículo 14. Pablo fue una de las personas más influyentes del Nuevo Testamento, una de las más influyentes, predicando el Evangelio y perseverando en la carrera. En este momento, Pablo se encuentra privado de la libertad, con probabilidad de que él nunca más pueda salir vivo de este encarcelamiento domiciliario. Serían más o menos 2 años que él estaría ahí, pero él ahora mismo, él no lo sabe. Puede que muera o puede que lo liberen, pero él no lo sabe. Él sí aprovecha este espacio para predicar a otros y aprovecha este espacio en el que está prisionero para predicar y proclamar el Evangelio. Pablo no sabía que podía salir, y no era un encierro tipo COVID-19. No era que él estaba encerrado con aire acondicionado y una televisión de 50 pulgadas y wifi. No era así. Él era preso y estaba vigilado, y aún así él seguía predicando. Con esta situación, Pablo sentado en esta situación, lo que a él le preocupaba era que sus hermanos filipenses necesitaban perseverar. La preocupación que estaba en él es que los filipenses necesitaban vivir gozosos. Su preocupación era que los filipenses necesitaban mostrar frutos de justicia. Su deseo es que sus amigos y hermanos en Cristo sean más fuertes, sean sólidos y valientes proclamando el Evangelio. Este es el deseo de Pablo, él estando preso. Es por ello que en los versículos anteriores, del 10 al 13, Pablo se goza del cuidado que ellos tienen hacia él. Él le insta a vivir firmes en el Señor. Y Pablo insiste que él ha aprendido a vivir cualquiera que fuera la situación, ya sea en abundancia o ya sea en escasez, en cualquier situación. Porque su proveedor es Cristo. Quien le fortalece es Cristo. Quien afila su carácter es Cristo. Quien lo fortalece físicamente y quien le suple todo es Cristo Jesús. Ahora imaginemos a los filipenses leyendo los versículos de 10 al 13. El 13 concluye: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se queda ahí nada más. Si hubiesen leído hasta ahí,
hasta ahí, ellos podrían pensar que la ayuda enviada no hacía ningún impacto en Pablo. Nosotros enviamos la ayuda, pero ok, Dios es quien lo fortalece. Como que no fue de tanta ayuda. Quizá por ello Pablo inserta ahora en este versículo 14 un contraste para comunicarle un interesante aspecto. Y este es que Cristo es quien provee para las necesidades, utilizando a personas como instrumentos. Ese es el caso de los filipenses. Dios estaba proveyendo directamente y utilizando a los filipenses. Y el versículo 14 dice, sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, ahora se está alegrando Pablo, está diciendo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación, participando junto conmigo en esa etapa. ¿Y a qué se refería Pablo? ¿Cuál era el punto que Pablo estaba mirando para compartirlo? Y es que Pablo estaba gozoso en todas las circunstancias y estaba consciente de que los filipenses estaban siendo partícipes junto con él en esa tribulación que estaba pasando. Y eso lo notamos en capítulos anteriores. Si van conmigo al capítulo 1, el versículo 27, es interesante que los filipenses debían mantenerse firmes en un contexto hostil y Pablo le está animando. Le está diciendo, ustedes han hecho bien en participar junto conmigo en mi tribulación. Y miren el versículo 27 del capítulo 1. Solamente que se comporten, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, yo oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados, por lo que se oponen o que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros se le ha concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oíste que hay en mí. Qué interesante. Lo que le está diciendo, ¿qué beneficio tienen ustedes? ¿Qué bendición tienen ustedes de estar sufriendo? Como que no es un deseo alegre para un cumpleaños. Feliz cumpleaños, que sufra mucho. Que te puedas sentir bien en el próximo sufrimiento. Todo va a estar bien, que sufra bien. Como que no es el deseo que nosotros acostumbramos a escuchar. Pero es lo que Pablo estaba diciendo. Qué bueno que ustedes pueden participar junto conmigo y padecer junto conmigo. Por eso, compórtense como es digno del evangelio. Sabiendo, dice el versículo 15, y sabiendo también vosotros filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, sino que solamente vosotros. Mis hermanos, nosotros notamos una interesante relación aquí entre Pablo, las iglesias en Filipos y Cristo Jesús. Nosotros notamos aquí que esta iglesia de Filipos, luego de que el evangelio fuera proclamado, ellos fueron movidos a entregarse, a servir a Pablo. No podemos nosotros desligar a Cristo Jesús de lo que nosotros podemos hacer por otros. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno que pueda salir de nuestro corazón. Y si algo bueno sale es porque Dios lo está generando en nosotros. Entonces aquí notamos que Pablo le estaba comentando esto. Qué bueno que ustedes pudieron padecer, pero qué bueno que ustedes pudieron participar en dar y recibir, pero es porque Cristo mora en ustedes. La relación de amistad que puede haber entre Pablo, los filipenses, está unida por el puente que es Cristo Jesús. Si Cristo no está ahí, no existe una relación de calidad entre Pablo y los filipenses. Entonces, Pablo le está diciendo, al principio de la predicación del evangelio y su participación en dar y en recibir. Hay dos acciones aquí. Dar
y recibir. Como quiera que lo definamos, dar es cuando nosotros otorgamos algo y cuando recibimos es porque la otra persona nos está otorgando algo. Esta frase de dar y recibir se utilizaba anteriormente para mostrar un compromiso en la amistad. Era una amistad recíproca. Uno ofrecía algo y no era esperando directamente que le entregara eso como una transacción solamente, sino que la otra persona al recibir este regalo, decir, ¿qué yo voy a hacer con todo esto? Yo tengo que compartir con otro y yo tengo que darle a quien me dio porque mira con la intención tan linda que él vino a darme. Entonces aquí lo que notamos es esta familiaridad que había entre los filipenses y Pablo estaba cimentada en Cristo Jesús. Cristo Jesús era quien los movía a ellos a poder tener esta amistad firme, y eso está con un triángulo perfecto que muestra a Pablo, a Cristo en el centro y a los filipenses. El inicio de esta relación de amistad entre los filipenses y Pablo inició con la predicación del Evangelio, y menciona el versículo cuando partió de Macedonia, mencionando que fue solo la provincia, no necesariamente Filipos. Ahora, ¿qué nosotros queremos destacar de aquí? Nadie más pudo participar por razón de dar y recibir, sino solamente los filipenses, dice el versículo 15. Hay una relación interesante entre los filipenses y Pablo. Una relación de amistad que había sido iniciada por Cristo Jesús en el corazón de los filipenses y en el corazón de Pablo. Una relación que a su vez mostraba el compromiso y la reciprocidad. Cómo uno recibir y también dar sin tener ningún pesar. En cambio, es interesante nosotros notar, aunque parezca raro, que los filipenses, al tener esta llama encendida en su corazón para ayudar a los hermanos y en especial a Pablo, con este deseo intenso en su corazón, es interesante notar que la ayuda beneficiaba más a los filipenses que estaban dando que a Pablo, porque Dios, mis hermanos, es el que provee todas nuestras necesidades. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver, es que Dios, al proveer para nuestras necesidades, Él está comprometido, no en solo darnos, Él está comprometido en fortalecer el carácter de su pueblo. Nosotros notamos eso en el siguiente versículo, y es que Dios le interesaba que el pueblo de Filipos creciera, pero en madurez. No que creciera solo por dar, sino que creciera en madurez. Y por ello Pablo es enfático al mencionar, no es que yo busque dádivas, no es que yo busque que ustedes me traigan y me den, sino que yo busco frutos, está diciendo Pablo. Y esos frutos solamente son notorios cuando nosotros vamos al Señor y el Señor trabaja y pule nuestro carácter. Solamente en las manos del Señor nosotros podemos dar frutos. Es lo que menciona Juan 15, los versículos 4 al 6. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Así como el pámpano no hay forma que un pámpano lleve frutos si no está pegado del árbol, así tampoco nosotros vamos a poder permanecer y nosotros no vamos a poder dar frutos si no permanecemos en la vid. Mis hermanos, solamente permaneciendo en la vid es que nosotros podemos comportarnos como es digno del Evangelio. Solamente permaneciendo en el Señor, en la vid, es que nosotros podemos crecer y no preocuparnos solamente por la acción, sino por nuestra relación con Dios y a dónde apunta nuestro corazón. Por ello Pablo podía perseverar en el gozo, porque él no esperaba la dádiva, sino que él confiaba en un Dios proveedor que le iba a dar lo que él necesitaba del modo que Dios quisiera. Aún en la escasez, todas las cosas ayudan a bien. Aun cuando la respuesta de Dios se tarde a algo que estás pidiendo hoy, aún eso Dios lo utiliza para su bien. Y es para los que han sido llamados según su propósito. Mis hermanos, cada oportunidad es el escenario perfecto, ni más ni menos, para que Dios fortalezca tu carácter.
Cada oportunidad es el escenario perfecto para que Dios fortalezca mi carácter, para que Dios fortalezca nuestro carácter. Sin embargo, Pablo continúa valorando la ofrenda de los filipenses y le menciona, pero todo yo lo he recibido, yo tengo en abundancia, yo estoy lleno, yo estoy pleno, habiendo recibido lo que ustedes enviaron. Y eso que ustedes enviaron, versículo 18 al final, este sustento que Pablo recibió, él lo ilustra con los sacrificios ofrecidos a Dios. Eso que ustedes entregaron es como olor fragante y agradable a Dios. Es acepto a Dios. Porque mis hermanos, lo que Dios nos mueve a hacer es para su gloria. Lo que nosotros podemos hacer deben tener y poseer los mejores criterios y estándares, porque es para el Señor. El servicio y ayuda que yo le puedo dar a un vecino o a un familiar no es solo al vecino, yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Los dones que nosotros tenemos son para Dios y espera una ofrenda de olor fragante. Dios la espera, que nosotros nos entreguemos nosotros mismos, nos presentemos ante Dios como un sacrificio vivo. Es lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante ver cuando hablamos de sacrificios, que ahora podemos decirlo muy cómodo, sí, yo voy a sacrificarme completamente. Pero al momento de hacerlo, nosotros lo pensamos, porque nos cuesta. Hay una historia de una gallina y un cerdo. Hay una gallina y un cerdo que van caminando por la calle. La gallina y el cerdo ven unos niños pobres que estaban pasando mucha hambre y no habían comido por muchos días. Así que se llenaron de compasión y la gallina le dijo al cerdo, yo tengo una idea. Vamos a ayudar a esos niños que tienen días sin comer. Vamos a tomar y vamos a hacerle un buen desayuno. Le hacemos un desayuno a los niños que tenga jamón y que tenga huevo. Considerando la sugerencia de la gallina, el cerdo va y le dice, bueno, para ti eso supondría un pequeño sacrificio, poner el huevo, pero para mí eso implicaría un compromiso total, porque se iban a quedar sin cerdo. Nosotros muchas veces nos encontramos así, Señor, yo te puedo dar los huevos de la gallina, pero no completamente, porque hay una parte aquí que yo quiero guardar, porque esa es mi reserva. Yo no te puedo dar todo, yo tengo que dejar guardado, debo dejar algo guardado para cualquier emergencia. Y mis hermanos, nosotros debemos presentarnos como una agradable ofrenda que se entrega por completo al Señor. No por partes, por completo. Y es interesante que las palabras que utiliza, dice, es como un olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un olor que sube. Es la imagen que está utilizando, es un sacrificio que se ofrece como en el Antiguo Testamento y sube el humo y ese olor llega a la presencia de Dios y que el Señor pueda decir, qué agradable esta ofrenda, qué agradable, porque es todo lo que puede dar, es total, no es solamente el huevo de la gallina. Y es que, mis hermanos, Dios, ese Dios que provee todas nuestras necesidades, nosotros vemos que utiliza relaciones que estén basadas en Cristo Jesús. Nosotros podemos notar también, en tercer lugar, que Él provee todas nuestras necesidades y lo hace conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien suple, es quien completa y es quien llena todo y todo lo que hace falta. Y es lo que notamos en el versículo 19. Pablo dice, mi Dios. Y me llamó la atención de verdad ver en el versículo 19 que él dice mi Dios y en el versículo 14 él estaba diciendo mi tribulación. Hay un contraste de dos cosas muy diferentes. Mi tribulación y mi Dios. Él ahora está diciendo solamente Dios puede llenarlo todo. Solamente mi Dios puede proveerlo todo.
Solamente mi Dios puede suplirlo todo y esa es la esperanza. ¿Y por qué Pablo lo decía? Porque él había experimentado eso. Aún llegando a Filipos en Hechos capítulo 16, notamos cómo Lidia se acerca y ofrece donde él pueda hospedarse. Le ofrece todo lo que él necesita, aunque él se sintiera incómodo. No, yo no quisiera, pero lo está ofreciendo y es Dios que provee lo que nosotros necesitamos. Solamente es Dios que puede llenarlo todo. Solamente es Dios que puede proveer todo. Es solamente Dios que puede suplir todo. Y en el capítulo 1, aquí mismo de Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, un versículo muy conocido. Estando persuadidos de esto, y es que el Señor es Él quien comenzó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, si el Señor dijo algo, Él es fiel para cumplirlo. Si Él comenzó en nosotros la buena obra, Él es quien la va a perfeccionar. No importa la falla que nosotros estemos hoy teniendo encima. No importa las veces que nosotros fallamos y volvemos y fallamos. Nuestra esperanza está y nuestra identidad está en el Señor, en lo que Dios ha dicho. ¿Qué nos define a nosotros? Lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces, Dios es que ha dicho que debemos estar persuadidos de esto. Le decía a los filipenses, ustedes deben de estar convencidos de esto, y es que la obra que Dios ha comenzado, Él la va a terminar. Dios no deja obra en construcción por falta de materiales. Él completa la obra que inicia. Entonces, es interesante ver cómo Dios le ha dicho anteriormente, mis hermanos, todo lo que ustedes necesitan está en Cristo Jesús. Nosotros recibimos tanto de Dios y lamentablemente normalizamos tanto de lo que recibimos. En cambio, la costumbre nos puede hacer creer que cosas asombrosas son poca cosa. Nosotros esta mañana hemos visto el amanecer. Nosotros hemos sentido el calor del sol antes de entrar aquí. Nosotros podemos escuchar, podemos caminar, podemos tener prendas de vestir, aunque sea una, pero tenemos prenda de vestir. Podemos hablar del Evangelio libremente. Y son acciones que nosotros podemos hacer el día de hoy. Y Dios es que está proveyendo cada una de esas cosas. No es porque nosotros la merecemos, no es porque nosotros la buscamos, no es porque la planificamos, es porque a Dios le ha placido que sea así. Es Dios quien ha provisto y es Él quien va a seguir proveyendo. Y es lo que le está diciendo a los filipenses. Lo que comencé lo voy a terminar porque yo voy a continuar proveyendo. Hay una carta interesante, no es real, pero dice así: estimados cristianos, esta es mi comisión a ustedes. De hecho, posiblemente la quieran llamar una gran comisión. Deben ir todas las personas y los deben llamar a ser mis discípulos. Deben bautizarles y enseñarles y que obedezcan todo lo que yo les he mandado. No se olviden, estaré con ustedes para ayudarles hasta el fin del mundo. Nunca les dejaré ni les abandonaré porque les amo. Por favor, no me abandonen. Con todo mi amor, Jesucristo. Escuchen la respuesta a la carta. Estimado Jesucristo, reconocemos haber recibido tu más reciente comunicación. Tu propuesta es algo interesante, está llena de retos. Sin embargo, dado la escasez de personal, así como otras consideraciones financieras y personales, nosotros no nos sentimos que podemos dar adecuadamente el énfasis que tú tienes en este momento. Un comité ha sido nombrado para estudiar la viabilidad del plan. Vamos a disponer de un informe, vamos a presentarlo a nuestra congregación. En un futuro próximo vamos a analizar todas las variables. Ten por seguro que le daremos a esto nuestra más cuidadosa consideración.
y nuestra junta estará orando por ti, y tus esfuerzos de encontrar más discípulos estará contestado. Aceptamos tu oferta de servir como persona de recurso, y si decidimos emprender este proyecto en algún momento en el futuro, ya te vamos a avisar. Cordialmente, los cristianos. Parece broma, pero muchas veces notamos mucha verdad en esta ilustración de esta comunicación. Mis hermanos, Dios nos ha dicho que va a proveer lo que necesitamos para lo que Él nos ha llamado a hacer. Sin embargo, nosotros estamos abrazando más las condiciones que vemos que lo que Dios ha dicho. Lo peligroso de eso es que nosotros no estamos solamente refutando o poniéndonos en contra de una idea. Nosotros estamos directamente enfrentando a Dios y diciéndole, tu palabra no es completamente cierta. Lo que tú has dicho no es completamente veraz. Lo que yo digo es verdad. Yo no creo que tú vas a suplir completamente. Sin embargo, mis hermanos, lo que Pablo nos está recordando en estos pasajes es que nuestra mentalidad debe estar centrada en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en su palabra. Él es fiel a su palabra. Lo que Él ha dicho se cumple. No se cumple quizás a nuestro modo, se cumple a su modo y eso es lo bueno. Mis hermanos, Dios nos suple conforme a la riqueza en Cristo Jesús y no a nuestra capacidad y limitaciones. Y eso no es buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los servicios que podemos hacer, a quien podemos ayudar, lo que nosotros recibimos, es todo un medio que Dios utiliza para suplir. Al final, en el versículo 20, vemos una adoración. Dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una adoración por siempre. Y esta adoración es una respuesta a las maravillas de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más le adoramos por quien Dios es. Y no necesariamente por lo que Él nos da, sino por conocerle a Él por quien Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y mis hermanos, ¿estás confiando en Dios como tu proveedor? ¿De verdad tú crees que es Dios que te provee lo que tú necesitas? Tus dones, Dios quiere utilizarlo para proveerle ayuda a otros. ¿Estás dispuesto a decirle, mira, Señor, yo me ofrezco completamente a ti, utilízame? Yo quiero dejarme guiar. Esa es nuestra oración constante. Hoy puede ser que estés preocupado por algo que nadie sabe. Y mi hermano recuerda una cosa y es que Dios es fiel. Dios es fiel. En cada etapa del desarrollo del ser humano pueden existir preocupaciones. Puede ser que el joven no encuentre un lugar donde estudiar. Puede ser que tenga que tomar otra carrera. Es probable que no encuentre una casa cómoda donde vivir para lograr ir al trabajo. Es probable que el transporte sea muy malo. Pero en todo eso, aún lo que nosotros vemos como poco, es una gran dinámica que Dios ha hecho para proveernos a nosotros. Mis hermanos, hay las palabras de un himno en una canción que mencionan, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee, todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Mis hermanos, Dios es fiel y Él es quien provee para lo que necesitamos. Dios les bendiga.